Vamos a calcular el potencial en los puntos del campo generado por una recta con carga uniforme, una densidad de carga lambda que será constante a lo largo de toda la línea recta. Primeramente vamos a utilizar el procedimiento directo, que va a ser calcular el potencial en el punto a través de la expresión potencial en un punto P a la distancia A de la línea recta igual a 1 partido por 4pi epsilon sub 0 por la integral de los cocientes de las diferenciales de carga de la línea recta, que vamos a llamar diferenciales de Q, partido por las distancias de dichas diferenciales de carga al punto P, que vamos a llamar H. Esa integral tendrá que estar extendida entre los extremos menos infinito y más infinito de la línea recta. El potencial en los puntos que rodean a la línea cargada no dependerá más que de la distancia, puesto que hay simetría cilíndrica, utilizando como eje dicha recta, y además tampoco depende de la posición del punto P a lo largo de la línea recta, puesto que esta es indefinida por ambos extremos. La diferencial de carga será igual a la diferencial de x. Estamos utilizando la coordenada x para definir la posición de cada elemento diferencial por lambda. Vamos a usar la variable θ en vez de la variable x, porque la integral va a ser más sencilla. Así que vamos a ver cómo relacionamos la x con el ángulo θ, que posiciona cada diferencial de x desde el punto P con este eje radio que pasa por punto P ortogonal a la línea recta cargada. Entonces, de aquí, de este triángulo, deducimos que x partido por A, para nosotros A es una constante, porque es la que posiciona el punto P en el que estamos calculando el potencial. X partido por A será igual a la tangente de θ, de donde x igual a A por la tangente de θ. Y la diferencial de x la vamos a calcular diferenciando esta expresión. Diferencial de x será igual a A por la derivada respecto de θ, de la tangente de θ, que es 1 partido por coseno cuadrado de θ, y por diferencial de θ. La h también la podemos relacionar con el ángulo θ, porque h por coseno de θ es A. De donde h es igual a A partido por el coseno del ángulo θ. Entonces ya podemos entrar en la integral y utilizar como variable el ángulo θ. Los límites de integración naturalmente van a variar, porque ahora ya no serán menos infinito y más infinito, que son los que corresponde a la variable x que hemos indicado aquí. Ahora los límites de integración serán para el ángulo θ, que es la variable que vamos a utilizar en la integración, entre pi medios, que define el más infinito, posiciona el más infinito, y el menos pi medios, que se dirige hacia el menos infinito. Naturalmente son las paralelas desde P las que definen esos ángulos. Luego entonces nos va a quedar
que el potencial en el punto P va a ser igual a 1 partido por 4 pi epsilon sub 0 por la integral entre menos pi medios y más pi medios, como hemos dicho antes, de diferencial de Q, que es lambda por diferencial de X, y diferencial de X tiene esta expresión. Luego vamos a poner aquí la expresión que define diferencial de Q con la variable teta. Luego será lambda por A por diferencial de teta partido por coseno cuadrado de teta. Eso en el numerador. Y en el denominador tenemos h, y h es A partido por coseno de teta. Bueno, pues si sacamos lambda fuera de la integral, pues es constante, la a del numerador con la a del denominador se va, el coseno al cuadrado aquí me va a quedar coseno simplemente al multiplicar por coseno numerador y denominador. Y entonces me va a quedar que el potencial en el punto P será igual a 1 partido por 4 pi epsilon sub 0 integral entre menos pi medios y más pi medios de, vamos a sacar el lambda también fuera, y nos va a quedar la integral diferencial de teta partido por coseno de teta. Si integramos aquí, lo que nos queda es lambda partido por 4 pi epsilon sub 0 por un logaritmo neperiano de la tangente de pi partido por 4 más teta medios entre menos pi medios y más pi medios. Si sustituimos ahora los límites, vamos a ver qué nos queda. Esta constante, que la vamos a poner aquí, y ahora nos queda, para el límite superior, que es más pi medios, queda aquí, al sustituir teta por pi medios, queda aquí pi cuartos. Pi cuartos más pi cuartos son pi medios. La tangente de pi medios es infinito. Luego me va a quedar un logaritmo neperiano de infinito, que es infinito. Menos, para el límite inferior, me va a quedar aquí menos pi cuartos, con el más pi cuartos me va a quedar 0. La tangente de 0 es 0. Logaritmo del neperiano de 0 es menos infinito. Con el menos que tengo aquí, me va a quedar un más. Luego esto es un infinito. No me sirve para nada, porque claro, si el potencial que me ha salido es infinito, las diferencias de potencial va a ser infinito menos infinito, que son valores indeterminados. Luego, mediante el procedimiento del cálculo directo, no consigo encontrar el valor del potencial en un punto. Tenemos que recurrir a otro procedimiento, y este va a ser el de la diferencia de potenciales respecto de un punto C, que vamos a utilizar para referir a él todos los potenciales de los puntos del campo de esa línea cargada. Y nos va a aparecer una constante, pero como ya dijimos, como lo que nos interesa son las diferencias de potenciales entre los puntos, esa constante se va a ir.
vamos a utilizar ese procedimiento. Decimos que vamos a utilizar un punto intermedio C. Entonces el potencial en P, que lo vamos a situar a la distancia A, también del eje, como aquí, menos el potencial en C, que lo vamos a situar a la distancia C, va a ser igual a la integral de menos el campo E por diferencial de R, diferencial de camino recorrido. ¿Entre qué valores? Entre los puntos C y P, luego entre los valores C, distancia al punto C al eje, y A, distancia del punto P al eje cargado. Hemos situado los dos puntos, el P y el C, en el mismo radio ortogonal al eje cargado, porque como ya hemos dicho antes, el potencial de los puntos no va a depender más que de una sola variable, aparte de la constante que intervenga, que es la distancia del punto al eje, ni tampoco su posición a lo largo de la línea recta, porque es indefinida. Entonces vamos a situar el punto P y el punto C en un mismo radio ortogonal a la línea recta cargada, para hacer la integración más sencilla. Aquí, como vemos, interviene el campo naturalmente en esta integral de circulación. Vamos a tener que calcular el campo y luego a partir de ahí calcular la diferencia de potenciales. Para calcular el campo utilizaremos la ley de Gauss, y la gaussiana que vamos a utilizar va a ser una superficie cilíndrica. Naturalmente tiene que ser cerrada, o sea, porque la ley de Gauss lo que necesita o de lo que se habla es del flujo en una superficie cerrada. La superficie que vamos a utilizar va a ser un cilindro con sus bases, que serán ortogonales a la línea recta cargada. Ese cilindro tiene de eje la línea recta cargada, y esa gaussiana es la que vamos a utilizar para calcular el flujo, que como dice la ley de Gauss, dice que el flujo del campo, que es el producto escalar del campo por la diferencial de S en cada punto de la superficie gaussiana, extendida a toda la superficie gaussiana, es igual a la carga Q sub I encerrada por dicha superficie gaussiana partido por epsilon sub 0. Bueno, pues entonces, si tenemos en cuenta la simetría cilíndrica que hemos dicho antes, pues vamos a facilitarnos bastante las cosas, porque el campo E en la superficie cilíndrica es en módulo, es constante, en dirección naturalmente será siempre radial y ortogonal a la cara lateral de la superficie cilíndrica. Pero el módulo es constante por la simetría que hemos dicho que hay, simetría cilíndrica. Diferencial de S y E tienen la misma dirección y el mismo sentido en la cara lateral del cilindro. Y en las caras planas normales al eje cargado, pues ahí el campo E y la diferencial de S será así, y el campo E será así. Ahí son ortogonales. Luego aquí, ¿qué pasa con el flujo? Al ser ortogonales, este producto escalar es cero. Luego solo vamos a calcular
el flujo sobre la superficie lateral. Luego, entonces, el flujo sobre la superficie lateral será igual ¿a quién? Al producto de los módulos de E y diferencial de S, puesto que, como hemos dicho, que son E es paralelo a diferencial de S, son vectores paralelos, porque diferencial de S es ortogonal a la superficie lateral y por lo tanto también tiene una dirección radial. El campo E tiene dirección radial por simetría cilíndrica y el sentido también es el mismo, porque el diferencial de S en las superficies cerradas va hacia afuera y el campo E también va hacia afuera. Luego entonces este producto escalar se convierte en este producto de módulos, es el producto de los módulos, extendido únicamente a la superficie lateral. Y esto será igual a la carga encerrada partido por epsilon sub 0. La carga encerrada, ¿cuánto vale? Pues si la longitud del cilindro es L, será L por lambda, partido por epsilon sub 0. Vamos a ver esta integral cuánto vale. Esta integral extendida a la superficie lateral será igual a E por la integral de diferencial de S. ¿Por qué? Porque como E hemos dicho que es constante el módulo, el módulo, que estamos poniendo ya módulos aquí, es constante en toda la superficie lateral, lo sacamos fuera de la integral y me queda E por la integral de diferencial de S. Y la integral de diferencial de S extendida a la superficie lateral, ¿qué es? Pues es el área de la superficie lateral. Si el radio del cilindro es R, de módulo R, pues será E por 2 pi R por L. Eso será el flujo sobre la superficie lateral. Y esto será igual, como hemos dicho, a L por lambda partido por epsilon sub 0. Entonces, despejando de aquí, me queda que E, el módulo del campo que rodea al eje cargado, será igual a lambda partido por 2 pi R epsilon sub 0, o 2 pi epsilon sub 0 por R. R módulo, E módulo. Estamos manejando ya módulos nada más. Bueno, pues ya tenemos el módulo de E. Ahora vamos a pasar al procedimiento del cálculo de la diferencia de potenciales entre dos puntos. V sub P menos V sub C igual a menos la integral entre C y A, distancias de los puntos C y P al eje cargado, por el producto escalar del campo E por diferencial de R. Aquí, ¿qué ocurre en este producto escalar? Pues ocurría lo mismo que antes con la diferencial de S, que R va a ser un radio. Hemos elegido antes que P y C están en un radio que corta ortogonalmente al eje. Luego la circulación diferencial de R va a estar también restringida a ese radio. Si está restringida a ese radio, ¿qué ocurre? Pues que la diferencial de R, vector, es paralela al campo E. E paralela a la diferencial de R, puesto que R se mueve únicamente en un radio, la diferencial también se moverá en un radio. ¿Qué ocurre, pues? Pues que este producto escalar se convierte en el producto de los módulos. Luego E, el producto escalar por diferencial de R, es igual al módulo de E por el módulo de diferencial de R.
al módulo de E lo hemos llamado E. Y dejo aquí el módulo de diferencial de R todavía. Ahora vamos a ver cuánto vale el módulo de diferencial de R. En general, el módulo de la diferencial de un vector R variable es distinto, estoy hablando en general, de la diferencial del módulo. Porque la diferencial, ¿qué es en definitiva? La diferencial no es más que la diferencia de dos vectores infinitamente próximos. Y el módulo de la diferencia de dos vectores no coincide con la diferencia del módulo. Eso está claro. Pues con diferenciales ocurre lo mismo. Las diferenciales son eso, diferencias de dos vectores infinitesimalmente próximos. Entonces, esto en general no coincide. En este caso, ¿qué ocurre? Que sí coincide que el módulo de la diferencial de R vector es igual a la diferencial de el módulo. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí que la diferencial de R de módulo es precisamente la medida de diferencial de R vector. ¿Por qué? Porque todos los R's que yo defina tienen una sola dirección. Al tener una sola dirección, los diferenciales de R módulo coinciden con el módulo de diferencial de R. O sea que, en este caso, esto sí es cierto. En este caso, cuando R se mueve siempre según una dirección. De todas formas, si hubiéramos utilizado las coordenadas cilíndricas para definir diferencial de R, este producto escalar nos daría exactamente lo que vamos a decir ahora, que este producto escalar es igual, voy a ponerlo aquí ya, al producto del módulo de E por la diferencial del módulo, que es la componente que habría que multiplicar por la componente de E, que es radial. Si lo quiere ver en los sistemas de coordenadas, verá que diferencial de R en cilíndricas, la componente radial es precisamente la diferencial del módulo, por el uso R que podríamos decir radial, y como E más tiene más componentes. E solo tiene componente en uso R, las otras componentes son ortogonales, me va a quedar E por diferencial de módulo, que es lo que hemos definido aquí. De cualquier manera, como se haga, se llega a esta misma conclusión. Y entonces, VP, potencial en P menos potencial en C, es igual a menos la integral entre C y A del producto del módulo del campo E por la diferencial del módulo de R. Bueno, pues como ya conocemos, tenemos el valor del campo aquí, esto me va a quedar igual a menos la integral entre C y A, C es la distancia del punto C a la línea recta cargada, de E, que es lambda partido por 2 pi es sino su 0 R y por diferencial de R. Luego esto, si saco la parte constante fuera de la integral, me queda menos lambda partido por 2 pi es sino su 0 por la integral entre C y A de diferencial de R partido por R. Módulos, esto ya son módulos. ¿Y esto a quién es igual? Esto es igual a un logaritmo neperiano de R. La primitiva de esta función es el logaritmo neperiano de R. Luego me queda menos lambda partido por 2 pi epsilon sub 0 por el logaritmo neperiano de R entre
C y A. Los límites de integración. Si despejo de aquí V sub P, me va a quedar que esto es igual a, pasaría B sub C con signo más al otro lado, pero primero voy a resolver la expresión esta sustituyendo los límites y me va a quedar menos lambda partido por 2 pi e seno sub 0 por el logaritmo neperiano de A menos, que sería un más, porque tiene un menos esto, lambda partido por 2 pi e seno sub 0 por logaritmo neperiano de C. Y el más V sub C, que lo tengo aquí, lo paso aquí con más. Potencial en el punto C. Bueno, todo esto es una constante. El potencial en C será el valor que sea, pero es un valor constante, concreto. Y esta otra parte también es otra constante, este otro sumando. Luego esto es una constante. Entonces me queda que el potencial en P es igual a esta parte, que es menos lambda partido por 2 por pi por e seno sub 0 de logaritmo neperiano de A más una constante. Pues esto vale para todos los puntos del campo generado por la recta y depende de la distancia A de cada punto a dicha recta, línea recta, más una constante. Cuando hagamos la diferencia potencial entre dos puntos, la constante se irá, que es, como ya dije antes, lo que nos interesa. Lo que nos interesa para la definición del potencial son las diferencias de potenciales entre los puntos del campo. Conclusión importante, y es que cuando tengamos una carga ilimitada, como es esta carga no tiene límite ni por la izquierda ni por la derecha, ya sea un plano indefinido, lo que sea, el tipo de carga que sea, que no tenga límites, el procedimiento directo del cálculo potencial no nos va a servir, nos va a llevar a un valor que no va a ser útil, que van a ser infinitos, que no son utilizables.